ahora un cambio con Gaby Pulido, que hablará de imágenes del celuloide en el laberinto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente y el gusto de reunirnos otro año, ¿no? Aquí en el Seminario de Visiones del Caribe, Visiones Históricas de la región. Muchas gracias a Laura, a Álvaro, y bueno, pues tratando de hacer caso de su provocación, ¿no? Y de hablar un poco anecdóticamente del tema de las imágenes del Caribe en el cine. Bueno, y armé un textito, tratando de, les repito, de tomar en cuenta esa provocación. Y bueno, voy a ir contando, al final voy a pasar 3 videos nada más de películas, pero bueno, sí es un trabajo que ya tiene muchísimos años, ¿no? Y creo que ya estoy un poco obsesionada. Recientemente fui a un hotel en La Paz, y del hotel, de la discoteca, la imagen era, volteé y vi una imagen de una rumbera y un bongocero, y dije, no me persiguen. Una cerveza indio y había una mamboleta dibujada en la cerveza. Me tuve que traer el frasco de cerveza, por supuesto, que tengo. Luego las Bellas de Noche, que también ya es una cerveza poblana, artesanal. En fin, estoy creo que un poco obsesionada desde hace muchos años, y algún día, bueno, quién sabe, algún día tal vez trabajo, no lo sé. Pero bueno, sí me pareció interesante la provocación, porque al final, después de tantos años de estudiar algo, creo que empecé a ver así algunos aspectos donde había algunos errores, a lo mejor algunas exageraciones, por supuesto, imágenes o ideas idealizadas, visiones idealizadas, algunas conclusiones forzadas desde que hice la tesis de maestría, que bueno, aquí me acompañó en ese proceso, y Laura, por supuesto, y bueno, finalmente es un tema que me ha dado muchísimo, porque desde que salió el libro de Mulatas y Negros Cubanos en la escena mexicana, he conocido muchísima gente de muchas disciplinas. Entonces, desde entonces entendí que era un trabajo que necesariamente tenía que ser interdisciplinario, que tenía que haber un diálogo permanente con la gente que trabaja música, mis colegas antropólogos, mis amigos musicólogos. Entonces he conocido mucha gente, he platicado muchas cosas, y me han enseñado muchas cosas de esas imágenes que a lo mejor yo veía en un plano pues muy superficial. Me han ayudado como a ahondar y a profundizar en estas imágenes que se quedan, y a tratar de definir esto que yo trataba de ver: el Caribe, lo caribeño, lo afro, el racismo, en el cine. Finalmente, bueno, de ser planteamientos muy simples, muy descriptivos, se volvió precisamente un laberinto. Retomando esta idea del laberinto del historiador del arte y del historiador de los medios, Roman Gubern, catalán, poco como esta idea del laberinto. El laberinto como un espacio creado de manera artificial, con calles, encrucijadas, es por las que la persona entra, pero te confundes y no logras encontrar la salida. Y bueno, pues finalmente es una idea, una imagen que se retoma de la antigüedad. Y en el sentido simbólico, por supuesto, pensar en el laberinto como aquello en donde un espacio donde entras en confusión, un espacio un tanto rebuscado, ¿no? Eh, También ahorita que escuchaba a Odile hablar de cómo a veces al tratar de explicar ciertas cosas uno legitima precisamente estas ideas que está haciendo. También una provocación del doctor Nacho Sosa hace años, que lo escuché en una presentación de un libro, diciendo que estos trabajos acerca de los estereotipos en el Caribe, sino al contrario de combatir estas ideas estereotipadas precisamente del Caribe, o de lo negro, de lo afro en el Caribe, al contrario de eso, más bien reforzaban precisamente al estereotipo. Yo llegué al cine buscando a los artistas que emigraron a México desde finales del siglo XIX hasta los años 50 más o menos, en los artistas cubanos, y entonces, bueno, llegué a la representación desde la gente. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito como de esa gente, de esos grupos, de cómo se ha ido ampliando desde que salió el libro de Mulatas y Negros, que tenía el enfoque puesto sobre un pequeño grupo migratorio que era numéricamente muy escaso, pero cualitativamente me parecía que ha tenido un gran impacto. Y armé a partir de entonces un montón de viñetas, tratando de reconstruir las historias de vida, las biografías de estas personas, trabajos como los de Rafael Figueroa y de Merry McMasters en su momento
ayudaron mucho. Ahora han salido más trabajos que intentan como reconstruir precisamente estas historias de vida y cómo de pasar por muchos escenarios, estas personas llegan al cine y imprimen su propio sello particular, ¿no? También, bueno, hay un montón de temas que me han interesado, un poco la metodología, les digo, ha sido como muy interdisciplinaria, un poco caótica en momentos, tratar de retomar algunas herramientas interpretativas de los estudios de género, de la historia de lo visual, ¿no? A la par que he ido acercándome al grupo de historia de lo visual de San Alberto y John Nats con Rebeca Monroy, y la historia de la prensa, la antropología cultural, en fin, es una metodología muy ecléctica en ese sentido. Repito, bueno, en particular también los diálogos han sido muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, para tratar de interpretar, o para interpretar de maneras más puntuales las escenas que reproducen motivos enteros, como vamos a ver al final, las pláticas con mi amiga y admiradísima colega Nayeli Juárez, o con otra colega neoyorquina, Yesenia Seller, han sido fundamentales, ya que ellas conocen el proceso a fondo de la santería en Latinoamérica y de su inserción en los contextos urbanos en México, y aparte en algunos casos son hasta practicantes, ¿no? Entonces me han dado como otras visiones. Y bueno, ver precisamente este vínculo entre la persona que migra, y cómo se convierte en una embajadora de estas representaciones que encajan en una cultura urbana y te dan y se insertan en una cantidad de temas como por ejemplo el desnudo, el erotismo, la sexualidad, los valores morales, la opinión pública, ver todo esto en el terreno de la recepción. Recientemente, bueno, verlo incluso en La Nota Roja como una productora de clasificadores sociales, como ventana a un mundo del orden público con sus partes oscuras, como es la corrupción de corporaciones policíacas y autoridades, y nos sorprendería mucho como estas rumberas que le dan también su toque a las representaciones de las exóticas son un punto de partida y un pretexto también para hablar de estas mentalidades colectivas, ¿no? Cómo le dan también sentido a la representación visual en este contexto de La Nota Roja. Es sorprendente, pero digo que ya estoy obsesionada y las veo ya en todos lados, ¿no? Pero bueno, están las fotografías de bellísimo. Pero bueno, las rumberas finalmente no fueron solo un evento, un episodio de la historia cultural de México desde mi punto de vista. No me dejará mentir aquí nuestro queridísimo doctor Chica, también gran conocedor del cine de rumberas, sino un fenómeno mucho más amplio, que tiene que ver con propuestas escénicas que fueron consideradas como subversivas, que tuvieron también reacciones muy escrupulosas de las buenas conciencias en la Ciudad de México a lo largo de más de un siglo. Y también, si se consideran las puestas en escena del teatro bufo cubano desde finales del siglo XIX, cómo propusieron imágenes y disfraces de la mujer negra o mulata que estaba estilizada. A su vez, la imagen de la rumbera ha ido incorporando a su propia imagen elementos en respuesta del momento en el que se encuentra, el contexto histórico, ¿no? El vestuario se amplía o se reduce, los movimientos se acentúan, o acentúan las caderas o las pelvis. Sin embargo, ha mantenido una vigencia, este carácter ligero, voluptuoso, carnal, desenfadado, divertido, diferente, en contraste con otros personajes femeninos de la misma época y en el mismo soporte cinematográfico. No hay representación de la rumbera en la que no se aprecie su transformación o la transformación de esta imagen de lo femenino, al contacto con la música, ya sea en el cine mexicano de la época de oro, desde la comedia más simplona hasta el melodrama más tremendo. No siempre hay una imagen de una rumbera que te rompe el ritmo del melodrama o el ritmo de la comedia, ¿no? Y bueno, además generan espacios muy imaginativos, lo vamos a ver ahorita con un baile, un mambo de Ninón Sevilla, espacios que parecieran irreales. En el espacio real de un cabaret, en el cine te posibilita la invención de un espacio enorme que es irreal completamente pensarlo al interior de un cabaret. Sin embargo, ahí lo logran. Entonces, bueno, hay una multiplicación de todos estos recursos que es muy interesante, ¿no? Y bueno, también, ver la imagen en los escenarios, cómo se fue multiplicando la rumbera,
con colores, vestuarios, música, o sea, es la escenografía, la música misma que empieza a formar parte de esa escenografía. Inundaron de adjetivos los carnavales del Caribe hispano, las de teatro se divirtieron e impregnaron de dichos y guarachas el decir cotidiano, las de carnaval irrumpieron en las calles, volcaron las miradas hacia sus caderas. Durante casi siglo y medio, los espacios festivos del carnaval y del teatro fueron testigos y artífices del cambio en esta imagen femenina. Hubo rumberas muy sobresalientes, que bueno, fueron las primeras que yo empecé a buscar, y las primeras que armé algunas viñetas, que ya había algunos datos, pero bueno, fue necesario buscar por muchísimas fuentes para lograr dar una imagen de estas 4 rumberas cubanas, Rosa Carmina, Ninón Sevilla, Amalia Aguilar y María Antonieta Pons, pero no, que no se me olvida, ¿no? También la pantalla grande y las fuentes periódicas, los periódicos, en particular las revistas, pusieron su atención sobre las rumberas desde 1940 hasta 1960. La revista Bea, por ejemplo, las retrató en todas sus en todo su folclore, ¿no? Por así decirlo. La revista Bea retrató cantidad de rumberas, no nada más estas 4 importantes, sino todas las rumberas posibles, habidas y por haber, mexicanas, colombianas, venezolanas, otras tantas, aparte de las exóticas que no se diga. Entonces esta revista es una buena fuente para buscar o para encontrar este imaginario que se fue, digamos, construyendo en lo cotidiano, ¿no? En estas revistas periódicamente aparecían sus fotografías acompañadas de algún relato biográfico, partes de sus historias migratorias, etcétera, ¿no? Y de aquí, de estas revistas, bueno, coincidieron obviamente con su éxito mediano o muy grande en los teatros y los cabarets. Pero también representaron sus bailes rumberos en las arenas, por ejemplo, entre lucha y lucha libre, aparecía una rumbera como Meche Barba, para sacar dinero, para tener a su familia, interpretaba algún baile entre sketches. Entonces, las vimos, ¿no? Hay todo un catálogo gigantesco, ya no sé qué hacer con él, ni tampoco con la cantidad de imágenes de películas y de sketches musicales que hemos sacado. Vamos a hacer algo pronto, ¿no? Un catálogo de mujeres con holanes, faldas estrechas, mostrando pantorrillas, piernas, caderas, pechos, las rumberas multiplicadas, rubias, morenas, castañas, altas, bajitas, flacas, robustas, de pantorrilla ancha, cadera atrayente, cinturita de avispa, pechos pequeños, de cintura compasada, de caderas enjutas, brazos inquietos y pechos notables. En fin, un catálogo de mujeres que asumieron ellas mismas este rol que estos medios intentaron plasmar, ¿no? En el cine y en la televisión más adelante y en las revistas, que fue este rol de ser como vehículos de placer, ¿no? En algunos casos, y en otros casos, porque bueno, eran finalmente las únicas fines que vislumbraron para mantenerse en sus vidas, ¿no? Además de las representaciones de las rumberas, también al arte rumbero se le empezó a asociar justo con estos esquemas moralistas, no más que pertenecen más al contexto de esta mentalidad colectiva, en el que se le podían encontrar atributos que las relacionaban con el bien o el mal, con lo moral o lo inmoral, con lo permitivo o lo prohibido. En particular en los años 40 y 50, que el cine fue no tan prolífico en esos planteamientos y en esos mensajes que lanzaba, ¿no? Se les consideraban sus bailes demasiado festivos y carnales, las coreografías también y sus vestuarios fueron objeto de censura también por parte tanto de las autoridades como de la opinión pública, ¿no? Encontramos también muchos relatos de cómo las familias, los padres de familia organizaban verdaderas campañas para que las censuraran y quitaran esas visiones de los ojos, de las miradas de sus hijos, infantes y adolescentes, que bueno, eso podía provocar quién sabe cuántas cosas en futuro. Provoca. Entonces, bueno, como todo gobierno que practica la doble moral en México, sí se le censuró, pero a la par que se le censuró, se le promovió, y podíamos ver a Ninón Sevilla y a María Antonieta Pons lo mismo, censuradas en la prensa, en Nota Roja, no con una serie de relaciones visuales que bueno, ha sido muy interesante encontrar.
a través de estas pláticas con Alberto y con otra gente que trabaja justo estos temas del fotoperiodismo, esa temática tan interesante del fotoperiodismo. Aparte, bueno, se le podía ver a Ninón Sevilla, María Antonieta Ponce, entonces, como miembros ilustres en las fiestas de empresarios, en las reuniones de los grandes políticos, en fin, no era, o sea, se les censuraba, pero no se les incluía, en fin, había ahí un juego interesante que finalmente decantó en una moda, ¿no? En una moda que hipotéticamente, o por lo menos hasta ahora lo había visto así, había convertido en una moda una imagen que subvertía el orden, el ideal femenino convencional de la posguerra, ¿no? Y a ella se debe que en muchos espacios de ocio de algunas urbes mexicanas se les incluyera como parte de sus ofertas festivas y que ellas, precisamente ellas mismas, fueran las embajadoras, las que integraran a estos espacios las propias producciones culturales cubanas con las que llegaron aquí a México. No, bueno, eso era un poco, ahora lo estoy analizando de nuevo, viendo si es tan automático, ¿no? Pero lo que sabemos es, por ejemplo, Ninón Sevilla, que hizo una muy buena mancuerna con el cineasta Alberto Gou, que él le permitía hacer lo que ella quisiera, ¿no? Él la quiso, la valoró mucho, trabajó mucho con ella en varias películas, ella fue la protagonista, y la dejaba hacer lo que quisiera. Entonces ella introdujo en estos sketches musicales de las películas mucha de su impronta santera que traía de la misma Cuba desde que siempre, desde muy joven, asumió la santería como su credo, y ella introdujo varios de estos parámetros a las películas y Alberto Gould la dejaba hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues es interesante también estas historias de vida relacionadas con el producto que se creó, ¿no? También, bueno, vemos esto, ¿no? La cinta de plata, los salones de baile, los espacios festivos se inundaron de guarachas, de sones, de rumbas, de congas, de danzones, de mambo, de cha-cha-cha, y también hubo septetos, charangas, orquestas que interpretaron a más de un compositor famoso de la Gran Antilla acompañando precisamente los bailes y los bailables de estas mujeres, ¿no? Por ejemplo, en 1946, el cómico Manuel Medel y la cubana Rosita Fornés inauguraron el Teatro Tívoli cerca de las calles de Órgano, en el que las rumberas también tuvieron una plaza colosal. El Tívoli fue un primer gran escenario para ya teatral, más decantado, digamos, ya en la imagen estereotipada. Y también sucedió lo mismo con el cabaret Waikiki, y afortunadamente tenemos de ambos, tanto el Waikiki como del Tívoli, relatos que te dejan ver a estas artistas en movimiento acompañados con las orquestas y con todas estas agrupaciones, ¿no? Todo siempre mostrando coreografías diversas, no podían estar bailando una rumba, pero estarse interpretando una conga, en fin, no había digamos, una cuestión estilística, lapidaria, que les implicara someterse a un esquema. Ellas hicieron lo que hicieron en la escena. Eso lo entendió también valorando, digamos, la cantidad de sketches musicales que muestran. Y aún así, bueno, hay muchas referencias a cómo en este sentido aumentaban la temperatura en los salones de baile, ¿no? No era lo mismo ver a María Antonieta Pons en un cabaret que ver a la orquesta de Damaso Pérez Prado con sus mamboletas interpretando el mambo en otro cabaret. Eran dos efectos distintos de acuerdo al público, de acuerdo a la recepción que tuvieron los públicos de ese momento. Todo esto empezó también con las representaciones de teatro popular cubano en México. Fueron pocas las agrupaciones de teatro que circularon en México. Algunos de los artistas que venían acompañándolas se quedaron, sobre todo los intérpretes de danzón, con los que se quedaron, pero los recursos que utilizaban tanto en el teatro popular cubano como en otros espacios de la cultura, como vimos, bueno, en las calles, en los carnavales, etcétera, se incorporaron a través de estos mismos personajes a esa escena, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, el recurso del blackface, que ellos fueron los que introdujeron ese recurso repetido y repetido y repetido. Entonces, bueno, vuelvo a repetir yo también, que llegué a las representaciones precisamente por las personas, ¿no? Eran representaciones que se aceptaban como convenciones culturales o que se aceptaron
como convenciones culturales, y que estuvieron retratadas en todos estos soportes, lo cual hace que como historiador o como investigador de lo social o de lo visual tengas una cantidad vasta, muy vasta, para poder hacer tus comparaciones y cotejar, bueno, algunos resultados. Bueno, finalmente es la vigencia de la imagen en sí, que viene también de un estudio más en el terreno también del arte, es casi de 2 siglos, ¿no? Ser la vigencia de esta imagen que pasa de lo folclorizante a precisamente esos otros terrenos que se vuelven como recursos y herramientas de los medios de comunicación. En ese sentido, bueno, las historias de las personas van de la mano de la migración también o de la embajada también que estos estereotipos hicieron en los medios de comunicación mexicanos. Y luego traté de definir o de buscar una definición de representación, porque aquí mi amigo Álvaro, que es muy agudo en sus lecturas, me dijo, has hablado de representación, no sé cuántas veces mencionas la palabra, pero no hay una definición. Y bueno, intenté dar una definición que fuera un poco más amplia, que tiene que ver con la acción de representar, precisamente viene del teatro, ¿no? O sea, esta idea del teatro, que es donde mejor se encuentra el significado de la representación, de la performance, o sea, de lo performativo, de las imágenes que uno ve, que mezcla precisamente a la música, la escenografía, las luces, el sonido, los diálogos, que es una combinación de todo eso, ¿no? Ver al cine como una fuente, en ese sentido polisémica totalmente, que es una idea que retomo de Gubern y de Julia Tuñón, y de Julia Tuñón ver al cine como un texto más, un texto del que extraes precisamente al que llegas precisamente con esas preguntas con las que llegas a cualquier documento histórico, ¿no? ¿Quién la hizo? ¿Quién hizo esa película? ¿Quién lo hizo? O sea, tratar de entresacar los elementos más básicos, descriptivos, y luego tratar también de penetrar precisamente a través de la polisemia por distintos ángulos a esa misma fuente, ¿no? El cine también como una fuente de época, o sea, responde, de acuerdo a ciertos momentos, responde también, da respuestas a ciertas condiciones sociales. No todas las películas de rumberas, no me dejarán mentir los aficionados al cine, bueno, los que les ha gustado el cine de rumberas, no todas tienen destinos trágicos, ni todas hacen planteamientos de prostitución, no, ni todas tienen que ver con esos escenarios lúgubres. Sin embargo, la imagen de la rumbera, del baile, sí fue una imagen preferente de este cine urbano, que trataba esos temas de los contextos del AMPA y de la decadencia. Y bueno, había hay dos asuntos que se quedan siempre, que se ponen siempre sobre la mesa, ¿no? Bueno, para mí, cuando abordo estas imágenes, uno es el de la realidad y otro el de la verdad, ¿no? Ciertamente había una realidad, por ejemplo, en Víctimas del Pecado o en La Aventurera, ciertamente los enganchadores tratantes de blancas enganchaban hacia las muchachas, como sucede en La Aventurera. Si no la han visto, mejor no se las spoileo. Vayan a ver, está en el YouTube completa la película. Ciertamente las estrategias de los enganchadores que tratantes de blancas siguen siendo las mismas. Todavía hasta la fecha eso es realidad, no que tanto es verdad. O sea, la historia de este personaje interpretado por Miguel Sevilla, que además es muy interesante cómo van a ver la cantidad de imágenes así disímiles que genera este cine, que incorpora a la rumba o a estos productos culturales cubanos, dan tantos cantidades de mensajes diferentes, como de la película de Aventurera a la película del Son del Mambo, a la película Jamba, todas más o menos en un circuito digamos, en unos 10, en un límite de tiempo de 10 años, casi todas utilizan distintas imágenes para hablar de distintas cosas, pero todas tienen un punto en común, que son productos culturales cubanos. En fin, hay otros puntos en común ciertamente. Y bueno, que yo la he leído en los textos de la gente, de los colegas y de estos grupos grandes que han hecho historia visual, que tiene que ver con la verosimilitud, ¿no? La verdad, o sea, esta discusión entre verdad y verosimilitud que todo el tiempo está presente cuando estás viendo estas películas. Obviamente, cuando uno ve los sketches musicales o los bailables de Nino Sevilla en Aventurera, no puedes pensar que son verdad ni realidad. O sea, es imposible que existan esos escenarios en un cabaret o en un teatro. No, la tramoya es limitada, lo que te da amplitud es otra cosa. Son precisamente la actuación o los otros recursos, las luces, ¿no? El sonido. En el cine sí es posible, en el cine sí es posible darle profundidad
a estas imágenes y eso es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, de esta historia que tiene que ver con la gente, pasamos a la historia del cine y les voy a pasar nada más 3 sketches. Uno de Nino Sevilla, interpretando un mambo. Eh, Sevilla ya. Hubo directores que contaban cómo filmaban en 3 planos distintos y a la hora de editar los bailes para poder abordar el movimiento. Por ejemplo, en el caso de María Antonieta Ponce en la película Conga Roja, y a la hora de editar daban precisamente ese sentido de profundidad y de movimiento a la coreografía que era tan difícil de plasmar en el plano, en un solo plano, ¿no? Eh, que eso, bueno, también te da la posibilidad del cine. De la película son Al son del mambo,
Les traje una pequeña que da idea porque esta fantasía de haber esperado estaba para ser
Bueno, siempre está detrás de todas estas imágenes, siempre está este discurso de lo civilizatorio, ¿no? Para bien, para mal, siempre plasmado. Y por último, o sea, estas son Aventurera del 48, Alberto Gout, y Al son del mambo también, Chano Urueta del 48. Y por último, esta de Jean Bao del 57, Alfredo Crevena. Pero está cantando, igual es un ritual santero, ¿no? La película ya es llevada así a la máxima búsqueda de esta cuestión civilizatoria, entonces el contexto es una historia de los esclavos en 1950, y con Jean Bao, que es el personaje femenino interpretado por Ninón Sevilla, está como blackface, interpretando varios bailes enteros, y bueno, siete estos rituales de uvas, es una mezcla, es una cosa ya totalmente mezclada, ya es un abigarramiento así ya, ya con este signo. Se oye bien, pero bueno, todas las cantantes, quienes participan en esta película, todos son grandes cantantes, bueno, está Olga Guillot, está Mercedita Valdés, está Julio, que fue digamos, el músico del ballet folclórico cubano, detrás de todas estas escenas, una escena, y todas tienen que ver con lo que sucede con un personaje que se relaciona con la santería y lo diabólico, y cómo interviene en la vida de alguien occidente, que en este caso es el pueblo de la ciencia. Siempre todo inmerso en esta atmósfera, ¿no? En esta atmósfera fantasiosa de la civilización de la verdad. En fin, bueno, creo que tengo otro, si me permiten ya, no quiero abusar, ¿verdad? Porque la idea es platicar de mucho. Me encanta todo lo que hace Gaby, que lo ponga. Pero déjenme ver, a ver si el otro, si se escucha. Bueno, hay otra. ¿Cómo da tiempo de poner los videos, Gaby? Bueno, aquí se puede ver a Ninón Sevilla bailando en este ritual, donde están sacrificando a un animal. Este es el 57, o sea, por eso repito, de pasar por muchísimas imágenes donde se relacionan estos, ya en el contexto urbano, en estos espacios de ocio, tal, ¿no? Esto es llevado así a la máxima expresión, realmente, cuál es. Bueno, la composición, la música corporales y algunas de las interpretaciones de las escenas que también son intérprete coleccionista, de flora afrocubano, intérprete de mucho trabajo, pero Fernández Meto, también participa aquí. Olga Guillot, que luego fue conocidísima. No sabía que una película hasta ese momento había sido cada pues esto, pues, bueno, eso igual todo esto. Bueno, la película ya fue completa en línea, pero muchas de las películas de Rumbera sí. Y bueno, yo con esto termino. Muchas gracias. Tenemos intervenciones magníficas, creo que habrán suscitado muchos pensamientos, comentarios entre los aquí presentes, así que abramos inmediatamente una ronda para empezar. No sé, a lo mejor quiere alguien proponerse o lo propongo. Ya, Yo, a estas presentaciones pensaba qué trabajo nos cuesta a veces asumir que la historia como disciplina profesional ha estado
tan marcada y tan ligada al poder. Y ahora me explico mejor. A punto de decirme la idea. Lo digo porque no deberíamos pasar por alto el hecho de que las renovaciones historiográficas y en concreto los trabajos sobre las fuentes nos plantean que hay que situar a una fuente en su contexto, ¿no? ¿Quién dice qué, a quién, en qué contexto, ¿no? En qué momento. Y esto que podría ser, no digo que solamente, como un principio de la renovación historiográfica, sobre todo en la historia cultural. Pues uno piensa, lo piensa así en frío y diría, bueno, ¿qué no se supone que eso tendríamos que haber hecho siempre? ¿O no se supone que tendríamos que hacer siempre? Poner a un objeto cultural en su contexto y por lo menos reconocer dos perspectivas de análisis, como se nos enseñaba antes, diacrónico y sincrónico. Dos términos que podría asegurar que están cada vez más de salida en la enseñanza de las universidades, ¿no? Y esto lo comento porque, bueno, por un lado, creo que a mí me hace pensar en lo conservadora que ha sido la hechura, digamos, de las narrativas históricas y cómo eso nos ha marcado. Y creo que es un tema por ahí sobre el que siempre vale la pena volver. Pero lo pensaba también en función de lo que planteaba Odile y John, y algo que también me dio la impresión que Gaby iba a abordar y luego ya no lo dijo, que es, por ejemplo, Gaby, y quería preguntarte, es decir, hay un relato desde la nota roja, ¿no? Que te presenta a estas actrices de una cierta manera, ¿no? Y te presenta estos bajos fondos de cierta manera. Me dio la impresión que ibas a decirnos que también aparecen en otro tipo de publicaciones y que de esas publicaciones nuestra imagen sería un tanto distinta, ¿no? Y es decir, cómo las construcciones que tenemos a partir de las fuentes visuales está, digamos, carga con ese peso, sobre todo pienso en la fotografía o en el cine o recientemente en el video, que sí están plasmando la realidad, que, no hay que pareciera que no hay manera de trampear eso, ¿no? Y bueno, lo que nos han presentado muestra, ¿no? Que no es, como decía Odile, no son ingenuos, decía Odile, que las reflexiones cartográficas no son ingenuas, es la palabra que ocupaste, neutras, Sí, exacto. ¿verdad? Y entonces yo quería plantear, digamos, eso como a la mesa, ¿no? Porque, porque seguimos teniendo, digamos, si seguimos usando a las imágenes, lo mismo que a los documentos, bajo la noción de prueba, ¿no? Tenemos un documento, luego entonces fue así. Tenemos una imagen, entonces fue así. Y justo lo que los trabajos nos están planteando es que tenemos que establecer y poner cada vez mayor atención a cómo construimos nuestras fuentes. No solamente en el contexto de cada fuente, sino en el contexto del observador, en este caso nosotros, pero también de quien recepciona en un horizonte temporal sincrónico esa misma imagen, ¿no? Y tenemos entonces muchas posibilidades, y yo quería poner eso en la mesa. Ahora, Odile, tiene turno, pero para preguntar o comentar. No, preguntar. Sí, preguntar. Primero preguntamos y luego claro, ya va. sí. No. Digo, si se puede. Sí, claro. No, va un poco en el mismo sentido. Me encantó la mañana. Gaby, cuando hablas de las rumberas y un poco lo que decía Álvaro, ¿no? Que tienen esa doble, que a veces están de nota roja y no sé qué, y otros momentos son al contrario, digamos, las figuras importantes de la vida social. Y tú hablas de doble moral. Y entonces, por un lado. Por otro lado, lo que menciona John, y con esas fotos que efectivamente pueden tener lecturas, no al mismo momento, pero muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, esas, bueno, las fotos de desnudas, que hoy hablamos de pornografía, pues en aquel año, no sé, quizás sí, quizás no. Entonces, ahí retomo lo de Álvaro, perdón, pero me voy caminando. Estamos hablando de nosotros mismos, yo creo. ¿Cuál es nuestra? O sea, ¿quién autoriza hablar de doble moral?
quiere decir que ya sabes que tienes una. Y lo mismo un poco dando un valor moral a una foto más que a otra. Entonces me llama mucho la atención, y ahí voy en el mismo sentido, de que cuando uno trabaja con imágenes, hay que pensar en quién la hizo, cómo la hizo, contextualizar, etcétera, ¿ok? Y también el que le está hablando, por qué está hablando de esta forma más que de otra, ¿no? Entonces, me parece fabuloso haber o sea, más que pregunta, es como pues sí, una llamada de atención. Y tengo otra pregunta. A Gaby, bueno, también es comentar, me llama mucho la atención cuando dices, a propósito de esas rumberas, que por un lado están estereotipadas, y por otro lado tú dices, ellas hicieron lo que quisieron. Bueno, yo anoté eso, ¿no? Entonces, me parece importante, y bueno, es una parte de la respuesta, tener siempre estas dos cosas. Es decir, sí, ciertamente hay estereotipos, sí, ciertamente hay construcciones dominantes para allí, para allá, pero a la vez hay siempre una manera de usarlas por los propios agentes y los propios actores, ¿no? Y muchas veces los estereotipos son necesarios también. O sea, el uso de estereotipos funciona también como resistencia, es decir, son marcas de posicionarse que puede también convenir a la gente de abajo. ¿Por qué? Porque los ubica, está bien, tienen su lugarcito y mientras pueden hacer otras cosas. Es decir, el estereotipo no siempre es dominación, es racismo, etcétera. Bueno, eso sí que es más bien una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Alguien más va a preguntar o cerramos? Porque está Yadiel. Nada más complementar, ¿puedo? Sí, es que me acabo de acordar. Me acabo de acordar que tenía una para Gaby. Torturado. Lo voy a superar. Bueno, es más una duda de que existió en la época, porque ahorita que venía en el camión me encontré con una nota en Yucatán. Aquí están escandalísimos todos los periódicos, porque unas modelos rusas decidieron fotografiarse en Izamal con poca o sin ropa. Entonces todos los vecinos están escandalizados y cómo el gobierno desatiende, porque las modelos rusas andaban por Izamal encueradas, ¿no? Sí hubo como esta referencia. ¿O que ya es algo de lo que ella está diciendo o ronda de preguntas? No, más de preguntas. Ah, no, entonces ahora Todavía. Bueno, yo básicamente lo que ponía sobre la mesa es un tema que tiene que ver con los usos de la imagen, ¿no? En el caso del cine, por supuesto, pensar en la verdad o en la realidad es total. En este cine de la época de oro es totalmente ilógico. O sea, precisamente estábamos viendo las imágenes y escuché a Pedro decir es una fantasía, todo es una fantasía. O sea, todo eso que estamos viendo ahí es fantasía, ¿no? Ahora, cada película la hizo alguien. Quien participó en esa película tuvo sus intenciones, ¿no? Hay algunos autores de estas películas que eran muy irónicos. Por ejemplo, Alejandro Galindo, cuando uno estudia Conga Roja, o sea, yo he visto esa película, me la sé de memoria, ¿no? Casi. Esa película es muy irónica, ¿no? A la par que reproduce los estereotipos, también propone una mirada distinta para ver esos estereotipos. Y en ese sentido, lo digo con las dos cosas. Uno es el tema de la doble moral. Pues no sé si yo estoy hablando de doble moral o más bien reparando en las dos morales de esa época. O sea, había una moral que era permisiva con respecto a este tipo de espectáculos, ¿no? Que veían esos espectáculos una libertad que no se permitían en ciertos contextos familiares o sociales, pero que estaba bien irla a ver y así lo aprobaban en los medios, sobre todo en las revistas, en los periódicos. Y por otro lado había otra moral en la que se reprobaba y se veía censurable esa misma imagen, ¿no? La misma exactamente. A lo mejor ya no porque era más bien como hablar del cine, pero en los periódicos, por ejemplo, de Nota Roja, se utilizaba la misma imagen de Ninón Sevilla o de Meche Barba, que se utilizaba en la revista Bea, la portada, para promover justo el espectáculo rumberil. Se utilizaba exactamente la misma imagen para hablar de los sitios de los actos de vicio y perdición y reprobar el uso de estas mujeres, bueno, de estos espectáculos que más bien potenciaban la prostitución, etcétera, ¿no? O sea, la misma imagen, hablando de la circulación de las imágenes, la puedes ver en en tres contextos totalmente distintos. En el movimiento, ¿no? O sea, en la imagen en movimiento, y en dos medios así que no tienen nada que ver el uno con el otro, sí tienen todo que ver,
¿no? Porque tienen sus intencionalidades similares. Es decir, a lo mejor no la doble moral como la concebimos ahora, pero sí son dos morales. Y por otro lado, el mismo gobierno sí practicaba la doble moral. O sea, tenía los medios de comunicación abrazando los medios de comunicación justo en el gobierno de Miguel Alemán, que es cuando se empieza a hacer esta relación estrecha entre empresa y medios de comunicación, y son los medios de comunicación los que promueven esas dos morales, ¿no? Y entonces ahí está metida la esposa de Ávila Camacho, la esposa de Miguel Alemán, en las ligas de la decencia, promoviendo la censura de estas imágenes, pero por otro lado, ellos mismos son los que están metidos en la industria, en fin, por eso digo, hay un contexto que es un contexto abigarrado, ¿no? Abigarrado tanto por la parte histórica, que es totalmente, se puede rastrear, o sea, se puede armar ese entramado de intereses comerciales, de intereses en estos medios, de los intereses de los medios, de las ideas que se quieren promover, y por otro lado hay esta construcción, ¿no? Los estereotipos, bueno, pues sí, yo he estudiado mucho los estereotipos aquí y en otros lados. Creo que son herramientas, o sea, la misma gente que los utiliza, que los ve así como herramientas, las rumberas lo vieron como herramientas, o sea, de la cantidad de estereotipos multiplicados y diversos del teatro, llegan al cine, se domestican, son ellas las que participan de esa domesticación, lo veo en las imágenes que pasaba también John, esta idea de lo exótico, estas ideas de la civilización, de la barbarie, o sea, están totalmente presentes en el cine. Algunas de las imágenes que pasó John las vemos en algunos de los sketches musicales de Ninón Sevilla, así potenciadas por la imagen en movimiento, pero, perdón, el discurso es muy similar. Ahí veo también imperialismo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que habría que recuperar de esas puestas en escena, y sobre todo hablar de la puesta en escena, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que mencionas lo del desnudo, claro que sí, o sea, hay un juego de dos morales con respecto al desnudo. Hay en el mapa, bueno, en el otro libro, en el mapa rojo del pecado, muestro dos fotografías, una se la voy a mandar a John para que vean los fotógrafos, cómo se les veía, ¿no? Hay una imagen de un artista que está copiando a una chica desnuda en el lienzo. Eso se aprueba porque es arte, porque si es lienzo y está mediado por el arte, entonces aprobado. Pero hay otra imagen exactamente de la misma época, otra caricatura, las dos son caricaturas, en la que se ve una foto, es una caricatura interesante porque el mismo montaje es diferente de otras propuestas. Es una imagen de una fotografía de una exótica, es un muy gay, que tenía así un cuerpazo, está acostada, ¿no? Desnuda, y hay un fotógrafo, bueno, hay tres fotógrafos detrás de la cámara, de estas cámaras de época también, o el que la quiere fotografiar y los otros dos empujándolo, ¿no? Para que los dejen ver, ¿no? Entonces, el único texto que aparece en la caricatura es ay ojón, ¿no? O sea, si es así, es morbo, pero si es en el otro contexto del arte, el desnudo es aprobado, es desnudo artístico. Entonces, ahí siempre hay un juego, o sea, hay juego. Por eso yo al cine tampoco lo veo aislado, nada más como el cine per se, y hago un análisis de cine, sino también con todos los comentarios que surgen en las revistas y en los periódicos en torno a eso, son muchísimos, es también interesantísimo, ¿no? Y le da muchísima más profundidad al problema. No sé. Entonces, bueno, pues sí, o sea, las rusas, pues sí, perdón, o sea, yo quiero ver esa noticia, voy a buscar los periódicos, quiero ver todo lo que dijeron de esas rusas encueradas. Y hay una liga de ciencia que se está organizando. La ciudad donde Lo que decía John al final de su primera participación es el asunto de los estereotipos también puede ser muy nocivo. O sea, tú ves el tema del desnudo en las redes sociales y es perfectamente reprobable. O sea, sigue sin hablarse el desnudo masculino, pero cuando hablan del desnudo femenino, son unas golfas, bueno, no voy a decir aquí toda la sarta de ideas, y entonces es totalmente nocivo. O sea, ese estereotipo de cómo debe de ser, de cómo debe comportarse, entonces, ha generado, bueno, ideas muy nocivas, ¿no? Comerciales muy acertadas, ¿no? Para lo comercial, para el consumo, pero socialmente es verdaderamente deplorable. Así que voy a buscar. Sí, buenísimo. El que están Alberto, Álvaro y Pedro. Y Alberto, una cosa pequeña para... Un comentario de 30 segundos en el contexto de lo real y lo no real, que sería muy interesante dedicar el próximo coloquio a ese tema.
cuentan conmigo para una producción muy buena. Y en ese contexto, una aclaración brevísima, que decía mi querida Gaby, refiriéndose al mundo de las rumberas, ¿no? Dices, todo es fantasía. Propongo, todo es fantasía, punto y seguido, es realidad. Las fantasías son reales, ¿no? Hay toda una línea.